estimaciones de otros organismos e instancias del país señalan que realmente la economía podría caer en menos 10% o más. O sea, la situación es sumamente crítica, ¿verdad? Nunca antes habíamos visto este nivel de deterioro de la economía. De hecho, hemos retrocedido por lo menos 40 años en términos de la dinámica económica. Hemos enfrentado una situación de pobreza, miseria, desempleo gigantesco. Es increíble la situación que se ha presentado. Y todo esto tiene que ver precisamente por la mala gestión que se ha desarrollado tanto en el marco sanitario como en el marco económico por parte de este gobierno y su presidente. Realmente ha sido desastroso el manejo, que ha evidenciado realmente otros intereses ocultos de este grupo que controla en este momento el gobierno, ya que de una u otra forma en el marco sanitario hemos visto todos estos problemas que ustedes han señalado, por ejemplo, la muerte de más de 100 personas del personal médico y sanitario de los hospitales, producto de la negligencia e incapacidad del manejo sanitario. Por otro lado, hemos visto colapsar hospitales, hemos visto la incapacidad de poder desarrollar equipamientos o mejoras en los hospitales, tanto nacionales como del Seguro Social, para enfrentar de mejor manera la pandemia. Y que en ese marco, pues sí, se han dado todos estos hechos de corrupción, de malos manejos de los fondos, que es una desgracia que se aprovechen esas cosas en un contexto donde la gente está sufriendo. Confinamientos extremos, ¿no? Hemos tenido 3 meses de confinamiento que al final no resolvió el problema sanitario y quebró la economía. Eso es lo que podemos plantear en este momento de eso. O sea, realmente este gobierno no fue capaz de analizar adecuadamente y planificar adecuadamente cómo debería gestionarse el marco sanitario de tal manera de evitar que se propagara y que se pudiera dar una mejor atención a la gente en los hospitales, ¿ya? Y se pudiera manejar de mejor manera la situación también de todo el personal sanitario existente. Realmente es crítico eso, ¿no? O sea, la situación crítica. Pero al mismo tiempo, nosotros lo estamos planteando, es una gestión económica totalmente inadecuada. O sea, el gobierno no fue capaz de entender cómo manejar la pandemia y cómo organizar las aperturas económicas del país. ¿Ya? O sea, cómo ir viendo, creando todos los protocolos necesarios sanitarios que permitan que determinadas actividades económicas se pudieran abrir, aún en el contexto mismo de la pandemia, porque podía haber eso, ¿ya? Aún sabíamos, por ejemplo, a principios de esta pandemia, que había municipios que no tenían ningún problema de contaminación o de contagio, y se cerró totalmente y quebraron toda la actividad informal, la actividad comercial y todas las actividades de esos municipios. O sea, no hubo un criterio serio de análisis de la realidad del país para decir, bueno, aquí vamos a empezar con esto, en estos municipios donde hay más contagios se puede manejar de tal manera, en otros hay que dejar que operen, etcétera, etcétera, o establecer las medidas sanitarias, cercos sanitarios, apoyos de todo el sistema de salud en ese campo. O sea, no lo hicieron y dejaron 3 meses metida a la gente en confinamientos extremos.
que al final obviamente los ha afectado. La población está afectada en términos de su salud, en términos de su marco psicológico. O sea, es un grave problema. Y además, con todas las violaciones de derechos humanos que ha habido, a partir de la aplicación de medidas que rompen la aplicación de decretos ejecutivos que rompían con todo el marco de los derechos humanos que ya fue definido por la Sala de lo Constitucional, que violaban derechos fundamentales de la población. En ese marco, centros de contención, que eran centros de contagio, confinamientos a gente en hoteles y toda cosa, que al final no resolvió la gravedad del problema. O sea, estamos y hemos entrado en una nueva situación. Ante la incapacidad del gobierno de saber manejar esto, la economía se ha abierto totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, es más, o sea, el gobierno no tuvo la capacidad de entender que la apertura económica después de 3 meses debería haberse hecho ciertamente por fases, o como se quiera llamar, gradualmente, con todos los protocolos, sino que simplemente abrió la primera fase y después cerró la segunda, la tercera fase y no dejó que eso funcione, perjudicando obviamente a la economía del país. Y sin ni siquiera tener un plan para resolver el problema sanitario y saberlo manejar con la situación económica. Entonces, ¿cuál es la realidad actual de la economía del país en ese contexto? Tenemos un país con ese nivel de decrecimiento, de deterioro y de caída de la economía de 8.6%, según la CEPAL y otros organismos que están hablando ya de un 10%. Por otro lado, actividades económicas han quebrado, o sea, muchas, ya los empresarios a través de sus instancias están señalando que entre el 30 y el 50% de las empresas micro, pequeñas, han cerrado y han quebrado. Estamos hablando de cantidades de gente que va a quedar desempleada. Entonces, El Salvador está atravesando una crisis inimaginable en este momento. Ni siquiera en los otros países de Centroamérica se ha presentado esta situación. Claro, también están con caídas importantes, ¿no? Pero la mayor caída es la de El Salvador. Por ejemplo, ¿no? O sea, Nicaragua va a decrecer en 8.3, Honduras en 6.1, Costa Rica en 5.5, Guatemala en 4.1. O sea, El Salvador es el peor país en términos de la situación económica de la región. Y creo que puede ser aún comparable con otros países de América Latina. Entonces, estamos ante esa grave situación. Por otro lado, otros indicadores económicos que mostrarían las dificultades que vamos a atravesar y estamos atravesando son la dinámica de exportaciones, que ustedes saben que es clave para el país, para el crecimiento de la economía. El Salvador va a caer, o mejor dicho, en los últimos meses ha caído en alrededor de 26% la caída de las exportaciones. Es cierto que las exportaciones van a Estados Unidos porque es nuestro mercado principal y a Centroamérica, y todos los países se han deprimido y todo eso. Pero esta caída es superior a la de los otros países centroamericanos. Los otros países centroamericanos han crecido en sus exportaciones, ¿ya? Entonces, no podemos entender. O sea, los otros países sí lograron manejar de otra manera a través de la parte económica que les permitió de alguna manera tener un nivel de exportaciones mejor que El Salvador. El Salvador, como te digo, ha caído drásticamente y aún los empresarios esperan una caída del 30% para este año. Entonces,
Estamos en una situación bastante crítica. La situación, como les digo, el impacto de esta situación económica, sectores importantes de la industria, del comercio, del turismo, todo eso están ciertamente en una situación crítica, ¿no? O sea, no hay forma. Y esta apertura que se ha dado a partir de hace 2 días, esperemos que de alguna manera empiece a activar de alguna manera la economía. Hay sectores que se están abriendo, restaurantes, comercios, centros comerciales, obviamente todos con criterios de protocolo, porque no hay ninguna ley, ahorita no hay ninguna ley que defina cómo debes operar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno no quiso aprobar un decreto ley legislativo, que es el decreto 661, que le daba la potestad para hacer las fases de apertura, de establecer los mecanismos adecuados para el marco sanitario, de apoyar a los municipios en función de todo este marco sanitario. No quiso, porque simplemente era una ley que provenía de la Asamblea Legislativa, y como el gobierno está en un pleito con la Asamblea Legislativa y con los partidos políticos, especialmente la FMLN y Arena, entonces no lo acepta, no lo aprueba y lo veta. Y ha tenido que entrar a la sala para que diga que la ley esa es constitucional y que por lo tanto tiene que aplicarse con los ajustes que hay que hacer, porque eso fue hace ya más de un mes o más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un gobierno que no quiere escuchar seriamente las medidas o las propuestas que otros sectores le hacen para superar la problemática de la pandemia y la problemática económica. No escucha. Se ha peleado con los empresarios de la ANEP. Es un pleito de interés. En todo caso, eso ha llevado precisamente a esta situación. Entonces tenemos una apertura que unos dicen que es desordenada. No, la gente, las empresas están aplicando todas las medidas de bioseguridad y todas las medidas y protocolos para el control de la pandemia en sus empresas, sean pequeños, medianos o grandes o micros. Todos están aplicando, están viendo todo ese mecanismo. Es una decisión propia de la gente. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno que haya aprobado una ley que pudiera haber definido de mejor manera la situación de estas fases de la apertura económica. Bueno, la economía ya se abrió, el transporte está, solo que están regulando para que no haya mucha gente. Y en ese sentido ha empezado a funcionar esto. Ahora, estamos en este marco, pero la economía del país, ya después de estos 6 meses, está en una situación crítica. De hecho, el nivel de desempleo que se ha generado a raíz de esta pandemia y de la mala gestión gubernamental es que tenemos, según los datos del sistema de ahorro para pensiones, de más de 80,000 empleos perdidos. Cotizantes que ya no están cotizando. En el Seguro Social se habla de más de 65,000. Estos niveles son mayores a los niveles de desempleo que se generaron en la crisis mundial financiera del año 2008-2009. O sea, nunca vi. O sea, y las estimaciones, por ejemplo, de la ANEP, que ustedes saben que la ANEP es todo el grupo empresarial, las estimaciones de ellos es que se pueden perder 140,000 empleos. Y por otro lado, otras instituciones académicas señalan que se podrían perder entre 230,000 a 250,000 empleos. O sea, estamos hablando de dimensiones gigantescas
de la gravedad de la crisis